Bastante chula. Tenemos aquí a Alberto Bodero, productor ejecutivo de Game Kitchen, y bueno, que viene a contarnos cositas muy chulas, sobre todo más centrado un poquito en Kickstarter, ¿no? En crowdfunding un poquito, sobre su proyecto, que es All On Board, que seguramente lo conocéis, y como antes igual. Dejamos un ratito después para preguntas que tengáis, cositas así. Y nada, dejar a Alberto que os cuente esta cosa tan interesante. Nada. ¿No se escucha el micrófono de Diadema? No. ¿Es posible que esté apagado? Viene corriendo Carlos Casco, va galopando hacia el micrófono. Yo estoy aquí, está ahora mismo tocándole el trasero. ¿Vale? No, no se escucha. No. No, por Dios, porque entonces los de Twitch no te escuchan. Oh, vaya. Bueno, se ve que hemos tenido un pequeño percance, así que hay que darle al botón. No, no. Hay que darle, a ver. Carlos tiene que activarte el micrófono. Entonces, una vez esté activado, tú podrás ser escuchado. He parecido yo. Hola. Ahora sí. Fabuloso. Pues nada, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a la Game Jam y al Polo Digital por dejarnos hacer estas cositas tan chulas. Bueno, es un placer estar aquí. Me trae muy buenos recuerdos este espacio. Aquí he pasado muchísimas horas. Y bueno, como emprendedor también, sufriendo mucho y demás. Entonces, nada, todos aquellos y aquellas que estéis por ahí luchando, hay futuro. Hay que luchar, pero hay futuro. Bueno, y hoy vengo a hablar del segundo proyecto que está desarrollando, el nuevo proyecto que está desarrollando The Game Kitchen. Se llama All On Board y es una plataforma para jugar juegos de mesa en realidad virtual. Puedes jugar juegos oficiales licenciados que puedes encontrar en tiendas físicas que serán desarrollados por nosotros a nivel profesional y además se podrán jugar a juegos en forma de mod que podrá crear cualquier persona, amateur o profesional, y jugarlo a través de la plataforma. La charla se llama Kickstarter in Extremis y ahora os iré contando un poquito el porqué. Vamos a arrancar con el origen del proyecto, ¿no? Cómo surge la idea en The Game Kitchen, porque claro, The Game Kitchen hasta la fecha, pues como supongo que conoceréis la mayoría, hace Blasphemous y su juego 2D Metroidvania que no tiene nada que ver con VR y tal, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer un juego de VR en una empresa que no hace nada ni se ha lanzado nunca a hacer nada por el estilo? Entonces, es cierto que a nivel interno, pues la VR es algo que siempre nos ha llamado la atención. Como bien han comentado los compañeros de Oder antes, pues bueno, es un mercado importante al que no perderle la vista y además la experiencia de jugar de forma inmersiva pues mola un montón. Y dijimos, bueno, algún día, cuando podamos, cuando nos deje Blasphemous, intentaremos en paralelo, con otro equipo y demás, montar alguna cosita en VR. Entonces, surgió en The Game Kitchen una oportunidad que era nuestro programa que se llama Billete Cohete, que es una lanzadera para lanzar pequeños estudios y demás, que podéis encontrar más información en nuestra página web. O si queréis, cuando acabemos, os cuento alguna cosita. Entonces, el primer equipo, que se llamaba Rame Profitable Games, hizo un juego en VR que se llamaba Escape from Galaxy, que todavía no hemos podido publicar, pero en breve lo sacaremos para que bueno, veáis el trabajo que hicieron. Salió bien, la idea funcionó bastante bien y ellos se convirtieron en el equipo que a día de hoy está desarrollando All On Board. Como he hecho esa introducción por lo que comentaba ahí, el equipo de Galaxy, ¿vale? Al final se integra dentro de The Game Kitchen y ya los absorbemos y ya trabajan como empleados de The Game Kitchen, enfocado en el nuevo departamento de VR. Necesitábamos, para el siguiente proyecto, nosotros tenemos una fase que se llama Idea Generation,
generar ideas para un nuevo proyecto de VR y empezamos a darle vueltas, oye, ¿qué podemos hacer? No tenemos en el equipo actual de VR un Enrique Cabeza, que es un crack absoluto, es el alma mater, o el alma pater en este caso, y las dos cosas a la vez, de Blasphemous, ¿de acuerdo? Entonces no teníamos una persona que pudiese desarrollar una IP de esas características, entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos crear? ¿Qué producto podemos crear que sea increíblemente valioso pues, para la audiencia de VR? Entonces, el proceso que seguimos, empezamos en nuestro Notion, que Notion para nosotros es la herramienta en la que recogemos todo el conocimiento, empezamos a hacer esta generación de ideas. Como podéis ver ahí, tenéis ideas, pues esta es la selección de las ideas que quedaron, pero evidentemente de 50 a 100 ideas salieron tranquilamente, ¿no? Entonces, ahí tenéis ideas. Zombieland más Starship Troopers. Shooter sobre raíles con un twist, etcétera, etcétera, etcétera. Después de filtrar mucho, después de pensar mucho, etcétera, se quedó el ganador, que es Tabletop Simulator para Quest. ¿Cuántos de los que estamos aquí, porque en Twitch es difícil que les veamos la mano, quién conoce Tabletop Simulator de los que estamos aquí? Mucha gente, mola. Bien, Tabletop Simulator se puede jugar en ordenador, te permite jugar juegos de mesa también, tanto mods hechos por la comunidad como oficiales. No sé si os suena un poquito a lo de All On Board, ¿vale? Entonces, la diferencia principal es que, claro, ellos tienen una versión VR, pero si ya Tabletop Simulator en pantalla plana es muy complejo a veces y es horrible la interfaz y la usabilidad que tiene, en VR mejor ni hablamos, ¿vale? Es terrible. Entonces dijimos, ok, aquí sí que hay un ámbito de mejora tremendo. Es decir, no existe nada parecido en VR, tenemos que ser los primeros en llegar. Y además tenemos el equipo suficiente para poder llevarlo a cabo. Pasamos a la fase, una vez que validamos nuestro producto, sabemos lo que queríamos hacer, fuimos definiendo el producto. Nosotros definimos el producto en 5 niveles, donde tenemos en cuenta qué es All On Board para los jugadores, qué es All On Board para los modders y qué es All On Board para los creadores de juegos de mesa. Qué valor aporta para cada uno de ellos y todo, ¿no? Entonces, teníamos que responder a todas esas preguntas para no hacer una propuesta de valor que no fuera interesante, que no molase, ¿no? Nosotros, después de hacer todo ese trabajo, definimos nuestro user persona o esa persona que consideramos que será el comprador objetivo en el momento en que nosotros pongamos en la store, aquí tenéis el juego. Definimos quién era, qué hábitos tiene, qué edad tiene, cómo pasa su ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, nos miramos la competencia y tuvimos que averiguar un poco, ¿no? Sabíamos que teníamos mucha libertad, mucho margen y poca competencia, pero efectivamente ya existían cosas en el mercado, ¿no? Teníamos Tabletop Simulator y teníamos Demeo, ¿vale? Sabíamos que esos dos juegos eran nuestro competidor, ¿de acuerdo? Tabletop Simulator en VR no era competencia, en PC evidentemente no puedes competir contra él porque está posicionado y no ha habido nadie que le haya hecho sombra ni nadie que se haya atrevido a hacerlo. Y por otro lado en VR teníamos Demeo. Demeo es un juego para los más viejos como yo, se acordarán de HeroQuest y al final es un juego de tablero, pues un poquito de rol, ¿no? Entonces lo ha petado. Funciona súper bien, es un juego que está muy bien hecho y está inflándose de vender, ¿no? Entonces, nosotros vimos que sí hay una oportunidad en realidad virtual para hacer juegos de mesa y además no solo hacer un juego de mesa, sino tener todos los Demeos o todos los Catans o todos los Carcassonne o todos los juegos que existan o futuribles por hacer y traerlos a la plataforma. Evidentemente en VR no había ninguna plataforma específica, con lo cual eso es muy valioso, ¿de acuerdo? Incluso si la aplicación no tiene todas las features
que puedes tener después de desarrollar durante 2 o 3 años una vez que salgas. O sea, con tener lo básico ya te posiciona. Tienes que tener valor, pero ya eso es un punto a tener muy en cuenta. Es una recomendación siempre que lo penséis a la hora de hacer vuestros juegos, ¿vale? La intención de esta charla también es contar y evangelizar un poco todo el proceso de crear un juego o un producto, que al final no deja de ser un producto, si lo quieres sacar un beneficio comercial. Bien, lo que he comentado, Tabletop Simulator, su soporte de VR es horrible y sabíamos que el posicionamiento es imbatible, con lo cual no podíamos competir contra ellos. Conclusiones. Un producto para jugadores de VR que no para jugadores de mesa. Y aquí viene una cosa muy importante, porque es decir, estamos haciendo una plataforma para jugar juegos de mesa, pero los jugadores de juegos de mesa es muy difícil que vayan a comprarse unas VR y se pongan a jugar los juegos que habitualmente juegan en su casa o los fines de semana, las noches con los amigos o tal, ¿no? Entonces, somos muy conscientes de que ese no es nuestro público objetivo ahora, con lo cual todas estas conclusiones son claves para cómo, de aquí a la salida del juego, hacia qué nos tenemos que dirigir. Vendrán en algún futuro, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos que pensar en quién está adoptando ahora la realidad virtual. ¿Quién es el jugador de realidad virtual actualmente y cómo podemos generar valor para ellos? Y ahí es donde todas estas son las conclusiones después de hacer este estudio, ¿de acuerdo? Lo que sí teníamos muy claro es que este tenía que ser un producto VR only porque teníamos que desarrollar la tecnología desde cero, sentar las bases pensando en la VR y para la plataforma VR, que es justo lo que Tabletop Simulator ha hecho al revés. Su plataforma objetivo era PC, con lo cual su usabilidad es terrible. O sea, por mucho que lo quieras llevar a VR, no funciona. Entonces, ahí nosotros lo tuvimos claro. Primero vamos a VR, hacemos que la experiencia sea increíble y que se sienta todo de forma natural y demás, y ya hablaremos del futuro. Muy bien. Con la tablet bajo el brazo, con una presentación cutre salchichera, para la Granada Gaming a hacer una validación preliminar del pitch, para que veáis un poco todo el periplo y el proceso que nos lleva. Y ahí es donde enseñamos la primera versión del pitch. Hablamos con la gente, fue un resumen del producto para, bueno, tener un poco las primeras impresiones de la gente. Salió bien, la gente dijo, joder, Tabletop Simulator para VR, ¿por qué no? Mola, no hay nada, venga, pum, lo compro. O sea que fue una primera toma de contacto para ver si se nos había ido la olla o no. Así que nosotros dentro del estudio tenemos una filosofía y una política de nos gusta crear nuestros juegos pensando en la comunidad, pensando en los jugadores desde primera hora. Esto tiene muchas cosas positivas y tiene otras también muy negativas, que es un Kickstarter, que para todos aquellos y aquellas que piensen que hacer un Kickstarter es muy guay, no lo recomiendo, es una locura. En mi segundo Kickstarter dije que nunca haría un Kickstarter de nuevo y aquí estamos, ¿vale? Después de hacer el segundo. Tiene mucho trabajo del cual vamos ahora a explicar un montón de retos que tuvimos que afrontar durante el Kickstarter. Otra de las cosas importantes que tiene un Kickstarter es validar el producto, empezar a tener unos primeros adopters que te ayuden a ir dándote feedback desde el mismo inicio del desarrollo del juego. Y creemos, además, que era muy importante que saliésemos cuanto antes al mercado. Porque si esperábamos demasiado, y sabiendo, como han dicho los compañeros, que el mercado de VR es muy creciente y demás, antes o después alguien iba a venir con la misma idea, con muchísimo más capital y con muchísimo más músculo para decir, aquí tenéis el Tabletop Simulator de juegos de mesa, ¿no? En VR. Así que dijimos, tenemos este reto, hay que salir cuanto antes y nos pusimos manos a la obra. ¿Qué hicimos? Lo primero, pensamos un logotipo, un registro de marca,
y arrancamos un poquito a trabajar sobre la idea y cómo podía ser el logotipo. Por supuesto, el alma, cómo podríamos representar en ese logotipo el alma del juego. Y, bueno, como veis, hay un desarrollo importante detrás. Luego nosotros utilizamos una herramienta que se llama Miro, que se puede ver ahí a la derecha, donde podemos ir arrastrando imágenes, diagramas, escribir y tomar notas. Y ahí fuimos dándole un poco de idea, ¿no?, de cómo podría llamarse la aplicación y qué cosas tenía que representar. Y poquito a poco, con mucho esfuerzo y con muchas pruebas, pues fuimos desarrollando ese logotipo hasta que ya nos acercamos a aquel que creíamos que era el óptimo y nos iba a representar. Y claro, nosotros para hacer un Kickstarter que sea impresionante, etcétera, etcétera, tienes que trabajar un montón de apartados. El primero, en este caso, es el tráiler. Eso forma parte fundamental, es decir, en el momento que arranca en un Kickstarter un vídeo, si en los 15 primeros segundos no has enganchado a la gente, se va, no va a scrollear, no va a leer todo el lore mágico que tiene tu juego, ni las features increíbles que tiene, ni nada. Con lo cual, sabíamos que era uno de los retos más importantes. Con lo cual, os podéis imaginar la cantidad de trabajo que tuvimos que desarrollar y pensar y escribir con respecto a cómo deberíamos estructurar la información y qué era lo más relevante en cada uno de los pasos. Aquí podéis ver el discurso del tráiler, cuando hablábamos un poco anteriormente, ¿no?, sobre la parte de los niveles de producto, a quién iba cada uno. Toda esta información nos permitió después condensar esto en un tráiler de aproximadamente unos 2 minutos o 1 minuto 50. Después pasamos a hacer el guión de ese tráiler. Fuimos desgranando y dijimos, bueno, pues estas son las escenas. Aquí tiene que salir un actor, tiene que hacer tal cosa, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué juegos van a estar jugando? ¿Qué juegos pueden ser los más representantes que la gente va a entender? Tal. ¿Nos vamos a los juegos hardcore más que no solo conocen 4 frikis? ¿O de repente nos abrimos un poquito más a los casual? Nos vamos a Catán, nos vamos a Carcassonne, juegos así, ¿no? Entonces ahí hubo mucho trabajo que pensar, muchos storyboards que realizar para, bueno, dar con esa tecla, ¿no? Porque cada vez que tú tienes que grabar con personas reales o si tienes que capturar imágenes o si tienes que hacer, en realidad cuesta mucho, entonces tenemos que previamente hacer un poquito todo este trabajo previo. Aquí podéis ver, no sé qué tal se ve, pero vais viendo un poco cómo teníamos pensado llevar a cabo el desarrollo del tráiler y voy a dar un clic, un segundito, para que veáis, antes de tener el resultado final, cuál fue ese paso intermedio para llegar a lo que sería el tráiler. Vais a ver una animática un poquito más cutre. No se oye, ¿no? Yeah, game night. See you there. Everyone ready? What are we playing tonight?
That was so close. And you're back. Oh, I love this game. Mission accomplished. Another game? Bueno, como habéis podido ver, evidentemente todo era placeholder total y era pues una primera toma de contacto de llevar todo lo que teníamos en teoría y en dibujos y tal a un primer nivel, ¿no? Es decir, bueno, de aquí, ¿qué tal funciona esto? ¿Esto mola, no mola? Evidentemente no molaba mucho, ¿vale? Entonces, progresivamente había que ir iterando para dar con ese tráiler que al final pues enganchara a nuestro público. Entonces, con todo este primer tráiler de placeholder, empezamos ya a capturar in-game pues, todas las imágenes que necesitábamos para ilustrar ese tráiler. Entonces, claro, como podéis imaginar, nosotros no teníamos todavía desarrollado nada. O sea, no tenía ningún sentido que nos pusiésemos a desarrollar nada. O sea, todo lo que estábamos haciendo era para tirarlo después. O sea, no tenía sentido. Entonces, tuvimos que ir muy rápido buscando solo las características más importantes que queríamos resaltar en ese vídeo. Necesitábamos esos puntos de vista de la cámara social. Entonces, no había casi nada replicado en multijugador ni nada, con lo cual era, bueno, pues, oye, vamos a hacer exactamente lo que necesitamos para que la toma salga. Entonces, desarrollamos lo mínimo posible, montamos una estructura multijugador muy básica a nivel local, etcétera, etcétera. Y ahí podéis ver un poquito acelerado la locura que bueno, supuso toda aquella etapa. Muy bien, después teníamos que rodar con actores reales para pues, ilustrar todos esos momentos en los que la gente interactúa con el producto, la VR, etcétera. Y fue también muy interesante y salió bastante chulo. Si hay tiempo después, os pongo el tráiler. Y si no, sabéis que lo podéis encontrar online y después verlo y comparar con lo que os he enseñado. Por supuesto, después teníamos que irnos a toda la parte de motion graphics, que había muchos textos en pantalla que había que darle un look and feel que encajara con toda la parte estética de nuestra identidad corporativa de All On Board. Y eso también llevó bastante tiempo de desarrollo. Bien, eso con respecto solo al tráiler. Luego vienen muchísimas más cosas que se nos fueron ocurriendo como estrategia, ya sea de marketing y de captar una mayor atención por parte en campaña de backers, posibles backers. Y el reto era que necesitábamos tener una serie de licencias oficiales de juegos existentes físicos que de salida pudiésemos ya a la gente decirle, cuando salga la plataforma, no solo vas a tener la plataforma, sino que además vas a tener estos 12 juegos de mesa disponibles desde el día 1. Vale, pues entonces, a un mes de salir a Kickstarter, el reto era conseguir 12 licencias y firmar con publisher o editores por el mundo, ¿vale? Es altamente difícil o altamente improbable conseguir esto así por las buenas. Entonces tuvimos mucha suerte, porque como todo en la vida, uno puede hacer las cosas más o menos bien, pero la suerte juega un papel fundamental. Y teniendo entrevistas y reuniones online con publisher, encontramos una consultora que se llama All About Games, que de alguna forma pues, nos ayudó a avanzar mucho más en este proceso. Evidentemente, su coste es muy elevado todos los meses, pero vale la pena. Entonces, nos cogimos un vuelo, fuimos a la UK Game Expo 2022, esto fue en junio del año pasado, correcto, y nos entrevistamos allí, in situ, una feria de juegos de mesa gigantesca, con más de 25 publishers de juegos de mesa. Y les moló muchísimo la idea, les pareció muy interesante y al final, hasta durante en mitad de campaña, todavía estábamos firmando algunas de las IPs. Así que no solo conseguimos que esté el juego, esta plataforma, sino que haya 12 juegos licenciados de salida. Luego había que desarrollar todo el cuerpo de la campaña. El cuerpo de la campaña, al final, se nutre de muchas descripciones que hacen referencia a qué es la plataforma, cuáles son sus características principales y, sobre todo, también imagen. Elementos gráficos de campaña. Ahí
os podéis imaginar qué cantidad de imágenes necesitábamos desarrollar para explicar bien la tecnología, cómo se iba a jugar, porque claro, todo esto es multijugador. Entonces, al ser un juego multijugador, hay que explicar muy bien quién hace de host, cuál es la tecnología, qué tecnología vamos a utilizar nosotros a nivel multijugador, cuáles son las plataformas y por qué, y un larguísimo etcétera. ¿Cómo va a funcionar también la herramienta que tenemos nosotros para crear esos juegos de mesa que distribuiremos de forma gratuita? Pues aquí a la derecha hay un esquema de cómo funcionaría, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también lleva mucha iteración y mucho trabajo y demás. Al igual que toda la gestión gráfica con los juegos de licenciados, que tienes que estar todo el rato esperando la aprobación de que los juegos les gusta a cada uno de los partners cómo se están publicitando, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimo trabajo y muchas pequeñas particularidades a tener en cuenta durante este trabajo. Entonces, nosotros cometimos errores durante campaña, de las cuales hemos aprendido muchísimo, a pesar de tener ya diferentes Kickstarter a nuestra espalda y tener experiencia. Seguimos cometiendo errores, seguimos aprendiendo de ellos y venimos también a contar un poco cuáles fueron y cuáles son las conclusiones, ¿no?, que podemos sacar de ellos. Es súper recomendable hacer un desarrollo de audiencia previo en Kickstarter. Nosotros es cierto que éramos conscientes de que íbamos un poco, vamos para adelante, confiamos en que somos de Game Kitchen, confiamos en que no va a salir mal, pero evidentemente todo Kickstarter necesita varios meses previos de estar dando la turra y contar, oye, vamos a hacer esto, estad atentos, por favor, dadle aquí a este botoncito para cuando salga el Kickstarter, todo el mundo va, ¡pum!, lo saque de primeras. Porque es clave. Si en los 3 primeros días no has sacado un 25 o 30% del total de la campaña o tal, estás cao. O sea, si no, es complicado, ¿vale? Sobre esto podéis encontrar en Kickstarter montones de blogs hablando sobre esto que son muy interesantes. Entonces, el error por nuestra parte no fue crear desde All On Board en redes sociales una audiencia previa para tener al menos en total entre todas las redes sociales se recomienda unas 5.000 seguidores para que de salida, ¡paf!, el primer día de repente casi llegues al 100% y de ahí para arriba y pete, como pasó en Blasphemous, que fue un puntazo de Kickstarter. Deberíamos haber hecho una pre-campaña también con suscripción vía email. Nosotros teníamos la duda de, bueno, qué pasaría con nuestra audiencia, ¿no? La audiencia que ya tenemos en TGK relacionada con que conocen Blasphemous, ¿no? ¿Cómo se tomaría eso? O sea, hay un montón de cosas que estuvimos en duda, ¿no? También, por otro lado, íbamos con la prisa de decir, tenemos que salir cuanto antes. Si no salimos cuanto antes y esperamos un mes o 2 más para desarrollar esta audiencia, igual se nos adelanta cualquier gigante o cualquier estudio mucho más potente que nosotros y estamos fuera. Y entonces ya sí que no podemos ir a competir con nada. Evidentemente, lo que os comentábamos, creíamos que los creadores de Blasphemous tendrían suficiente tirón. No lo es, no os confíes nunca. A lo mejor si hubiéramos hecho otro juego 2D, Metroidvania, tal, con una estética flipante, molona, matando a diestro y siniestro, pues a lo mejor sí. Pero, sobre todo, tenedlo en cuenta cuando estéis pensando en lanzar otros productos, casi pensad que vais a arrancar de cero, ¿vale? Es bastante importante. Así que, bueno, hay que darle tiempo a la gente para que descubra el proyecto. Eso es muy importante. ¿Qué hicimos durante la campaña de Kickstarter y qué cosas salieron bien y qué cosas las salieron mal desde el punto de vista de publicidad? Yelop es una empresa que se dedica principalmente a hacer anuncios en Facebook, en Instagram, sobre campañas de Kickstarter. Con Blasphemous nos fue espectacular, conseguimos un montón de backer a través de ellos. Su forma de trabajar, ellos luego se quedan un pequeño porcentaje de todo el total que se consiguen, que ellos mismos son capaces de atraer con esos anuncios, y aquí no funciona en absoluto. Y os voy a contar por qué. Principalmente porque
Kickstarter y la VR no van muy de la mano. No hay muchos usuarios o backers en Kickstarter que sean usuarios de VR. Tenedlo en cuenta cuando vayáis a hacer un Kickstarter en VR porque es muy importante. Hay muy pocos proyectos que lo han conseguido. Ahora hablo un poquito sobre ello después. Hicimos campañas en Twitter Ads, tampoco funcionó. Tiramos dinero, había que probar muchas estrategias y eso tampoco funcionó. Sí funcionó un banner en SideQuest. Ahí pudimos hacer un montón de backers, entraron por ahí a través de esa publicidad. Y lo que más nos funcionó, porque era una de las estrategias que habíamos pensado, que era activar a todos los backers de los otros juegos físicos. Os pongo un ejemplo. Tenemos uno de los juegos licenciados, es The Binding of Isaac, que es un juego indie que conocemos la mayoría probablemente, y si no lo conocemos es uno de los que más lo ha petado en el panorama indie. Entonces, su juego de mesa salió en Kickstarter en su momento, hace años, y sacó una pasta loca, millones, ¿ok? No me acuerdo si eran 4 o 6, una barbaridad. Conseguimos cerrar con ellos, en eso, lo que hablaba de esos 12 juegos licenciados, conseguimos firmar con ellos. Y una de las estrategias fue, vamos a hablar desde vuestra cuenta de Kickstarter sobre que vuestro juego va a estar allá y que además todos los todos los backers oficiales de Binding of Isaac que backen All On Board recibirán Binding of Isaac digital de forma gratuita. Eso multiplicó como una bola de nieve un montón la cantidad de backers que fueron viniendo. Y además lo hicimos de forma progresiva durante las 4 semanas que dura el Kickstarter, que probablemente la mayoría los conozcan, pero si no, lo comento. Normalmente Kickstarter tiene 2 semanas, que es el Valle de la Muerte, en la que no hay aproximadamente nada, no entra casi nada. Lo que recaudas los 3 primeros días o los 4 primeros días, depende de lo potente que sea, y al final, los últimos 3 o 4, ¡pah!, pega otro subidón. Nosotros, sabiendo esto ya, porque nos habíamos enfrentado anteriormente, dijimos, ok, vamos a buscar estrategias concretas para subir en ese Valle de la Muerte pequeños picos que nos mantengan vivos, que nos mantengan las noticias, etcétera, etcétera. Y esa fue la mejor estrategia que nos pudo funcionar. Así que, aparte de eso, también estuvimos con toda la parte de comunicación a prensa. Entonces, trabajamos con una empresa de Reino Unido que se llama EcoPartners, hicieron un trabajo excepcional. Hicimos muchísimas notas de prensa, estuvimos en montones de medios hablando, ya os digo, de todos los medios famosos de VR estuvimos allí y luego además tuvimos la suerte de que IGN Internacional quisiera no solo publicarnos una nota de prensa, sino que conseguimos negociar también que el mismo día del lanzamiento de la campaña hubiera en toda la página internacional de IGN un banner, o sea, toda la página ilustrada de All On Board, y todo esto sin coste, o sea, con lo cual es un mega éxito para un estudio indie, podéis imaginaros, ¿no? Y además ponernos en IGN First como un vídeo comentario sobre qué era All On Board, etcétera, etcétera. Y además eso fue otra locura total porque había COVID, tenía COVID compañeros del equipo y salen en el vídeo con una pinta los pobres fatal, pero era una oportunidad increíble que no se podíamos perder y, en fin, salió y todo eso nos fue empujando a conseguir la campaña. Otro tema muy importante, es muy difícil que influencers o gente que juega VR o que está muy en las redes con este tema se quiera hacer eco de un Kickstarter. Si no tienes una demo, si no tienes algo en exclusiva que les puedas enseñar, olvidaos, no va a funcionar. Nos va a funcionar a medida que avancemos y las diferentes demos que tengamos. Eso sí será una buena estrategia, pero de cara al lanzamiento, de cara a un Kickstarter, es difícil. Así que conseguimos muy pocas entrevistas con gente muy especializada, unos nacionales, otros internacionales, pero fueron los menos. Algo trajo, pero poquito, porque nosotros intentábamos traquear siempre todo de dónde venía cada backer, porque todo eso luego nos daba una información muy útil.
Muy bien. Durante la campaña, evidentemente había... Bueno, previo a la campaña, nosotros pusimos de forma a una serie de gente con la que contamos siempre por su criterio, su experiencia, etcétera, que nos diera su feedback. ¿Qué pensáis con todo el cuerpo de la campaña, con todo lo que hemos puesto y demás? Nos plantearon muchas cosas que no estaban bien y las solventamos lo más rápido que pusimos. Y además en campaña también sucedió. Sucedió que había muchísima gente que decía, oye, me encanta la VR, yo juego en VR, pero tengo muchos amigos que pasan de la VR o que les cuesta mucho el tema. ¿Qué podéis hacer? ¿No habéis pensado un modo pantalla plana, un flat screen, algo en el que puedan, ¿no?, ir allí y tal, y jugar, y podemos jugar juntos y tal? Y claro, nosotros durante campaña pensamos, ostras, esto es cierto, sabíamos que iba a pasar. ¿Qué hacemos? Porque ahora nos vamos a posicionar en competición con Tabletop Simulator, que era precisamente lo que no queríamos hacer al principio. Así que eso es un peligro. Pensando sobre cómo resolver esto, dijimos, ok, vamos a ofrecer un modo flat screen solamente para invitados. Pueden jugar, pero no tienen todas las features que tendrían en VR. No vas a tener personalización de avatar, no vas a poder tener tu librería de juegos, no vas a poder hacer un montón de cosas que sí vas a poder hacer en la versión VR. Con lo cual, no te posiciona compitiendo con Tabletop Simulator y te invita a decir, esto mola ahora, pero si te vas a VR te va a molar todavía más. Dijimos, podemos salvar los muebles por ahí, planteamos a la comunidad esto, lo adoptaron súper bien y eso es por eso esa filosofía que tenemos nosotros de crear los juegos siempre pensando y escuchando lo que tiene que decir nuestra comunidad. Eso fue lo que se levantó en Kickstarter, que evidentemente, si lo comparamos con Blasphemous, no es una gran cantidad. De hecho, representa solo un tercio de los backers de Blasphemous. La mayor parte de la gente, la parte positiva de esto fue que la gente lo quería comprar para poder jugar con sus amigos, con lo cual pagó $90 de media. Estamos hablando que normalmente en un Kickstarter siempre el pledge es mucho más bajo en juegos. Sí, se ven cantidades muy grandes, pero es que nuestro pledge más tocho en Blasphemous no llegaba a $90 ni por asomo. La diferencia es que nosotros teníamos muchos más backers que venían aquí. Entonces, con todo esto en la cabeza, al final dices, todas estas son las conclusiones que vas sacando y dices, claro, es que solamente hay 3 proyectos de VR que han triunfado, que lo han conseguido. Este es el tercero. Hay 2 más y alguno que otro por ahí, pero no que haya hecho unas cifras de este tipo. Entonces, es una victoria agridulce. Hay que ser totalmente conscientes, ¿vale? Porque, claro, vienes de un Kickstarter previo muy gordo y aquí te quedas así, ¿no? Un poquito y tal. Pero es más que suficiente para validarlo todo y para seguir desarrollando. ¿Cuáles son las lecciones, no?, aprendidas? Siempre lanza antes de agosto. No es la mejor fecha. Nosotros salimos en julio. Si no recuerdo mal, no sé si fue el 12. Ahora ya me bailan las fechas. Son las peores. O sea, además salimos en la peor fecha posible para un Kickstarter, que fue en mitad de verano. Y hazlo siempre con un desarrollo previo de audiencia de 2 a 3 meses. Mínimo hazte también un mes de precampaña dando la turra en todas partes para que sepa la gente, oye, en un mes estamos, en una semana, en tal, mañana. Y entonces, claro, todo eso genera ese hype que te hace llegar un poquito más lejos. Y evidentemente Kickstarter sigue a día de hoy sin ser una plataforma óptima para VR. Estoy convencido que a medida que se adopte la VR más en el mainstream y demás, pues evidentemente vamos a ver proyectos de VR que lo petarán, ¿no? ¿Qué es All On Board actualmente, ¿no? Nosotros llevamos desarrollando ya 5 meses All On Board, tenemos un millón asegurado, seguimos buscando financiación, por supuesto, es algo básico y necesario para el proyecto y para la empresa. Tenemos actualmente, como veis ahí, ese equipo destinado al desarrollo de All On Board. Y además hemos contratado ayer 5 personas más, cerramos ya las candidaturas de la gente que estábamos buscando,
Con esto hago un pequeño break. Próximamente vamos a seguir incorporando gente a VR en los próximos meses, probablemente de 3 meses en adelante. Así que invito a quien le apetezca que escriba a jobs@thegamekitchen.com, que envíe su currículum, que dice, oye, Alberto, estuvimos hablando tal. Al final hay un proceso, nosotros acabamos leyendo, somos un estudio pequeño y acabamos leyendo todas las candidaturas. Si os interesa esta vaina, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y además también os digo que todos los puestos que vamos a incorporar a All On Board van a ser para la sede que vamos a abrir en Canarias ya, ¿de acuerdo? Estamos abriendo una sede de Game Kitchen en Canarias, entonces todos los puestos que vayamos a contratar van a ir para allá. Entonces, si os mola los juegos de mesa, la realidad virtual, los plátanos y el sol, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? No os lo penséis. Que, bueno, esta plataforma, la idea no es que sea un producto que salga en 2 años, lo hemos olvidado. Esto es una plataforma que al menos tiene la posibilidad de vivir 10 años tranquilamente, no solo en las plataformas más de VR más conocidas, sino todas aquellas futuribles que estén por venir. Además, lo podemos seguir adaptando a todas las plataformas que, bueno, queramos. Que vaya temblando Tabletop Simulator, y ya iremos llegando también. En diciembre de este año lanzamos nuestro primer MVP. Fue una demo que ya tenía incorporado 3 juegos, 2 de ellos ya con reglas establecidas y los backers los pudieron probar con multijugador integrado, con avatares, con un montón de features de las que habíamos prometido, con lo cual ya hemos resuelto un montón de los problemas que comentaban los compañeros antes, que es para ¡pum!, pegarse un tiro porque es complicado. Nosotros desarrollamos en Unreal Engine y, claro, a diferencia de Unity, pues hay cositas todavía con Unreal Engine que están ahí, que a veces hay que hacer ingeniería que no encuentras o plugins que están a medias y cosas por el estilo. Y además nos pilla Unreal Engine 4 a 5 con el cambio de motor. Todavía no está ready para salir, pero nosotros evidentemente tendremos que ir hacia el 5. Pero claro, cuando realmente tengamos una versión estable pensaremos en migrar. Bien, voy a aprovechar un poquito también para hacer un pelín de autobombo rápido. Que nosotros tenemos un Patreon de Billete Cohete, que es una forma de aprender cosas relacionadas con desarrollo de negocio, marketing, todo lo que está relacionado con producción, esos grandes desconocidos en general, porque a todos nos enseñan a programar, a todos nos enseñan a game design o a todos nos enseñan a hacer cositas en 3D o en arte 2D, etcétera, ¿vale? Si queréis montar un estudio sólido, estable, con pilares, necesitáis todas estas cosas tenerlas claras, o al menos alguien del equipo tiene que tener esas cosas claras. Nosotros ofrecemos esta información, toda esta formación muy gratuita, por decirlo de alguna forma, porque es irrisorio lo que pagas por la información que recibes. Entonces lo dejo un poquito ahí. Tal. Y bueno, menos cuarto, creo que he llegado bien. Así que nada, preguntas si queréis. ¿Hay alguna preguntita? Vale, varias. Bueno, vamos a empezar por aquí. Hola, ¿qué tal? Desde el puro desconocimiento y no sé hasta qué punto es viable en VR, dado el problema de lo que ha estado hablando sobre en un grupo de amigos que solo uno de ellos tenga unas gafas de realidad virtual y tal, ¿habéis pensado en desarrollar juegos que tengan la función como lo que estaba en su momento en Wii U, de que la pantalla aparezca una cosa y en la gafa de la realidad virtual aparezca otra? Mira, nosotros resolvemos eso de una forma muy sencilla. Todo lo que tengan VR es cross-platform, pueden conectar de distintos. Puedes estar en Steam, en tu ordenador. Puedes tener gafas en tu ordenador o no. MetaQuest, lo mismo. O sea, te conectas con las Quest y vas directo en VR y como tiene su propio hardware y todo, ¡pum!, entras directamente. Entonces, lo que va a haber uno y lo que va a haber otro es prácticamente lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. Evidentemente, como son plataformas diferentes, un shader puede variarte un pelín, tal, pero lo que es la esencia del juego en sí, evidentemente el que juegue en VR va a ser una experiencia muchísimo más inmersiva que el que esté en un flat screen.
¿vale? Aparte, el de flat screen va a tener más restricciones visuales que no de experiencia de juego. Nosotros no queremos fastidiar la experiencia de juego, pero sí queremos decir, ok, si esto te ha molado y todos tus colegas se lo están pasando bomba porque la experiencia inmersiva va mucho más allá, cuando juegas, eso cuando pruebas la VR está claro, toma y ahora vete a VR y juega con tus amigos. No sé si responde a tu pregunta. Yo a lo mejor me enfocaba más en el sentido de desarrollar juegos que implementen directamente esa función tanto dentro de las gafas de realidad virtual como... ¿Tú te refieres a cómo interactúas con el juego? Claro, no sé si conoces Rec Room o has jugado a Rec Room. Tú, bueno, cualquier juego que puedas jugar en pantalla plana o tal, evidentemente tienes que hacer pequeños trucos o tienes que cambiar la forma en la que un jugador coge una pieza y la mueve. Entonces, te pongo un ejemplo rápido. Si yo cojo una pieza para moverla en VR, lo que nosotros buscamos es esta experiencia inmersiva de que yo me muevo aquí, cojo los dados y los tiro. Todo esto lo hago como si estuviera en la vida real. Obviamente, eso mismo con un ratón, pues podré hacer un poquito así. O sea, hago clic y hago un poquito así. Pero la idea es que más o menos sea lo más similar posible. Perfecto, gracias. Nada, a ti. Bueno, entonces voy a dar dos partes. Sí. Hola, tengo la suerte y la desgracia de haber trabajado durante muchos años con IP externas. Normalmente los procesos de aprobado de cualquier tipo de activación con ellos o el uso de sus imágenes, sus IP, simplemente que te aprueben cualquier cosa, es horrendo. ¿Cómo crees que va a afectar eso al tiempo de vuestro desarrollo? Pues mira, teniendo en cuenta que en un mes pudimos cerrar 12 licencias con todos esos problemas que comentas, creo que no vamos a tener problemas porque nosotros estamos negociando ahora lo que va a salir en 2024. O sea, vamos con un año de ventaja. O sea, creemos que tenemos el tiempo suficiente. Estoy de acuerdo en que cuanto más grande es la IP, mucho más tarda la máquina en moverse, ¿vale? Pero tenemos un año por delante. Ya no os puedo avanzar, lo siento, ya os iremos contando, ¿vale? Si nos seguís en redes y tal, qué nuevas incorporaciones y qué nuevas licencias irán viniendo a la plataforma. Y ya estamos trabajando en ello para precisamente paliar esas situaciones, ¿no? Tengo otra pregunta, ¿puedo? ¿Y el modelo de negocio? Y pregunta que, perdona por las preguntas, a lo mejor son muy concretas y si no puedes contestar no pasa nada. Sí, bueno, el modelo de negocio... ¿Sería Game as a Service o vais a hacer un pago de...? Nosotros es una plataforma premium, pagas por ella, un pago y es tuya para siempre. Luego los juegos se compran como DLCs, compras a un precio diferente, a un precio reducido diferente. Todavía estamos valorando muy bien en qué rango nos vamos a mover, ¿vale? Pero bueno, podéis haceros una idea de los precios que habitualmente se manejan en VR, por ahí irán los tiros, más o menos. La diferencia está en que nosotros sí, cuando alguien compra un DLC, imaginaos yo me compro un DLC, o imaginaos como en la vida real yo me compro un juego de mesa, yo invito a mis amigos a jugar a ese juego de mesa y ellos no tienen que comprarlo. Pues aquí pasa igual. Yo me compro el DLC, todos sí tienen que tener la plataforma de All On Board, pero todos podemos jugar al juego que yo he comprado sin que vosotros lo tengáis que pagar. Dependiendo de los jugadores, pues hasta el máximo que el propio juego en sí te permita jugar. 2, 4 jugadores, 6, 8, dependiendo. Eso ya viene con las reglas del propio juego. Y a ver, perdón. ¿Habéis ya pensado el modelo de revenue sharing con los diversos juegos que vais a tener? ¿Lo tenéis ya hablado o cómo funciona? Sí, con las licencias, por supuesto. Eso está ya negociado y si lo digo me cortarían la cabeza. Perdón. Pero claro, por supuesto. De hecho, quizá esta te puede ayudar a entender algo que es... Nosotros tenemos muchos planes futuros una vez que el juego salga. Hay muchísimo más que queremos hacer. Hay un roadmap enorme que tenemos, no solo prometido en campaña, sino muchísimas cosas más que vamos a ir incorporando. Entonces, imaginaos que tú como amateur haces un juego de mesa con nuestra tool, lo testeas, funciona súper bien y tal, y dices, ostras, me encantaría comercializarlo. Eso llegará también en su momento, entonces los desarrolladores amateur podrán también vender su DLC a través de nosotros con un programa de revenue shares y todo lo que se negocie, efectivamente, sí. Muchas gracias, muy interesante. Una última pregunta y ya me callo. Perdón. ¿Consejos para alguien que se quiera meter en el mundo de la producción? Tienes que amar
con toda tu alma al calendario y al reloj. Eso es real. Esa es la realidad absoluta. Tienes que ser una persona ultra organizada. Por mi experiencia, no creo que exista todavía, o sea, a lo mejor sí, ya no lo sé, reglado que sea producción de videojuegos per se. Entonces, sí te recomiendo mucho. Hay mucho conocimiento muy, muy valioso en los vídeos que la GDC de San Francisco tiene siempre muchos vídeos en YouTube, muchos de ellos están relacionados con producción. Te recomiendo muchísimo que veas sobre eso. Te recomendaría que en Patreon de Billete Cohete le eches un vistazo a todos los vídeos de formación que hay. Y al final, pues, yo lo llevo haciendo 20 y tantos años. Te quiero decir que es un proceso, ¿sabes? No todo el mundo. Quizá la mayor parte de la gente entra por la vía de Quality Assurance, QA, y ahí va cogiendo esa experiencia, ¿no? Progresivamente. Entonces, qué decirte, no hay varitas mágicas, no es complicado y requiere de unos skill sets que se ganan con el tiempo y sobre todo eso, calendario y el tiempo es tu mayor aliado. No mola, sé que no mola, no, qué guay el calendario, no, pero en la realidad funciona así. Alberto, te voy a leer una preguntita de Twitch, que es una pregunta que yo también quiero preguntar, que es, así que utilizo mi poder del micrófono, que si tenéis pensado volver otra vez a los juegos en 2D Pixel o ya The Game Kitchen se va a centrar más en VR. Bien, eso siempre es una pregunta recurrente. Yo siempre hago la misma respuesta. Que nadie se preocupe, ¿de acuerdo? Ya es de dominio público que Blasphemous 2 está en desarrollo. O sea, os vais a hartar de darle espadazo y guantazo a todo el mundo, quien quiera. El futuro de The Game Kitchen es un estudio que quiere crecer y que quiere hacer los juegos que le apetece hacer. Eso es importante a nivel filosofía y eso es algo que desde el día 1 a todos nuestros seguidores les comentamos siempre, no lo escondemos, pero eso no quita que vayamos a dejar de hacer. A nosotros nos encanta hacer pixel art, nos encanta hacer Blasphemous, nos encanta hacer Metroidvania. Pues el futuro lo dirá, pero evidentemente seguiremos haciendo y también seguiremos haciendo cositas de VR. Y a saber. Vale. Vamos a hacerla, como quedan 5 minutos, vamos a hacer la última pregunta. Vale. Y ahora tengo que preparar a la gente de Brainwash. Buenas. Lo primero me parece muy interesante, me ha gustado mucho. Y te quería preguntar un poco por lo que habéis aprendido del multiplayer, como persona que ha tenido que trabajar en eso y lo ha sufrido. Entonces, me parece muy interesante lo que me puedas contar. Te puedo contar de multiplayer 5 meses de desarrollo de locura. Bueno, a grandes rasgos, multiplayer cross-platform suena muy guay, muy chulo. Si echáis un vistazo de cuánta gente lo hace, no lo hace tanta gente, luego, cuidado. Lo hace Fortnite y lo hace súper bien, y lo hace Epic, y luego cuesta un huevo desarrollar esa tecnología. Nosotros hemos dado nuestros primeros pasos. Es cierto que gracias a los servicios de Epic te facilitan mucho las cosas, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí sí, kudos para Epic y para Unreal, ¿vale? No sé cómo será en Unity, no tengo la información, pero con ese respecto, bien, pero es complejo, ¿vale? Es un jardín. Si hacer un videojuego normal es un jardín, es difícil, multijugador es todavía más difícil. Si quieres, después seguimos comentando. Bueno, ¿había alguien? Vale. Mientras se van colocando el micro a la gente de Brainwash. Bueno, muchas gracias por la charla. Aquí hay un backer del juego, así que... Pregunta rápida. ¿Los mods cómo los vais a gestionar? ¿Va a ser más estilo BoneLab o Boneworks, donde yo modeo, creo un mod, lo subo, se autoriza y luego se lo puede bajar al resto de jugadores? ¿O estilo VRChat, una sala donde existe un juego que ha creado un jugador, se unen a esa sala y juegan a ese juego modeado? Gracias. Vale, nosotros el tema del mod, evidentemente, ya en campaña especificamos un poco cómo sería. Lo que sí que es muy importante es que nosotros no vamos a manejar de ninguna manera o de forma oficial el tema de los mods. Lo vamos a dejar a la comunidad, que se organice como quiera, pero sí vamos a, gracias a la herramienta, a dotar, cuando tú creas el mod en nuestra herramienta, pues exportarás
tu fichero, tu file con toda la info y lo podrás arrastrar a tu carpetita de All On Board y encontrarlo, pues si habéis jugado Minecraft y le metéis un mod, un sistema así. O sea, no queremos ni que sea ultra complejo para la gente, ni nosotros tampoco meternos en un jardín que puede ser una complicación y además, evidentemente, lo que puede la gente hacer en su casa y subir ahí y tal, si eso lo tenemos que verificar, sería un cuello de botella imposible, ¿no? de ver licencias o cosas que la gente puede estar subiendo y demás, ¿no? Entonces, a priori lo tenemos pensado gestionar así. ¿Contesta tu pregunta? Vale, pues Alberto, yo diría de cortar ya, lo siento. Hay varias preguntas también en Twitch, pero bueno, si alguien quiere preguntar a Alberto, lo hemos tagueado también en Twitter por si queréis preguntarle un MD o lo que sea, o si no, le pilláis ahora después por ahí. Y ya está, muchísimas gracias, Muchas Alberto. gracias a ti, Sí. Lucía, y a todos, y gracias.